que expuso el juez Isaac. Todo muy claro, todo lo relacionado con la competencia, los requisitos de la demanda, ¿todo bien? Bueno, vamos a continuar con el tema de la presentación de la demanda. Ya una vez que tenemos la demanda que reúne los requisitos formales y materiales, formales que están precisamente descritos en el Código de Procedimientos Civiles, en el artículo 980, que describe precisamente lo que ya mencionó el doctor Isaac, por ejemplo, que se debe de imponer el tribunal, el nombre de las partes, el objeto, los hechos, los fundamentos de derecho, el valor de lo demandado, el ofrecimiento de las pruebas y la firma del actor, y que además acompañemos de acuerdo al artículo 95 del Código de Procedimientos. Recuerden que ya hemos visto que las reglas generales del Código de Procedimientos se aplican a las reglas específicas de este capítulo de juicios orales, siempre y cuando las reglas específicas, las reglas generales no contradigan o se contrapongan a las específicas. En dicha tesitura, las demandas de los juicios orales también deben de ser presentadas con la documentación correspondiente de acuerdo al artículo 95, que recordemos son 4 en esencia. El primer documento es con el que se acredita la legitimación tanto ad causam como ad processum. Segundo, los documentos base de la acción, los documentos que puedan servir como base de la acción. Tercer tipo de documento, los documentos que pueden servir como materia de prueba. Y tercero, las copias simples para que puedan agregarse como copias de traslado al emplazamiento. Esos son los documentos que se deben de anexar. En caso de que no tengamos los documentos, también lo comentó el doctor Isaac, tenemos que solicitar su expedición ante el archivo o la autoridad que los tenga, y una vez que presentamos nuestra solicitud, la anexamos a esta demanda para comentarle al juez que solicitamos las copias simples o certificadas y que no nos han sido expedidas, para que él más adelante solicite su expedición y que sean enviadas al juzgado. Esos son los documentos formales, los requisitos formales y materiales que debe de reunir la demanda. Ahora, cuando esos requisitos formales y materiales son reunidos, se presenta la demanda ante la Oficialía de Partes Común, o por medios electrónicos, como ahora en tiempos de pandemia es posible, pues el juzgado tiene que recibir la demanda. ¿Qué juzgado es el que recibe la demanda? Pues es aquel que recibe el turno. En cuanto al tiempo de presentación de la demanda, la forma y el contenido, es muy importante recordar lo que también se ha precisado, que no obstante que es un juicio oral, si estamos hablando de un juicio oral civil, la forma de presentación de la demanda es vía escrita, no es vía oral. Paradójicamente, pues tiene el título de juicio civil oral, cuando una buena parte de su instrumentación es por vía escrita, como es la demanda, la contestación de la demanda, la reconvención, cuando hay reconvención y contestación a la reconvención, así como el desahogo a todos estos documentos. Es paradójico porque en esos documentos además se debe de incorporar el ofrecimiento de pruebas. Entonces, pues una gran parte del procedimiento es vía escritural. Después de esto ya vendrá el señalamiento de la audiencia preliminar y de la audiencia de ley, en donde sí se privilegia la cuestión verbal, pero hasta aquí es escritural. Es importante mencionárselos porque esto nos da que la presentación de la demanda tiene que realizarse en la Oficialía de Partes Común. Recuerden ustedes que tribunales, el Poder Judicial de la Ciudad de México tiene una Oficialía de Partes Común y además cada juzgado
tiene una oficialía de partes. En la oficialía de partes común presentaremos la demanda dentro del horario que está abierta para tal efecto, de 9 de la mañana hasta las 11:59 de la noche. Se pueden presentar las promociones como son de esta naturaleza, la demanda, o bien las promociones de término. Una vez que presentamos la demanda, en la presentación, en la oficialía de partes común, el oficial nos va a regresar en la demanda el sello y la información relacionada con el turno que le correspondió, es decir, al juzgado al que se le envió la demanda, el número de expediente y la hora y fecha y hora en que fue admitida, fue presentada, no admitida, presentada. Con esos datos, bueno, pues nosotros ya tendremos que dirigirnos al juzgado con ese número de expediente y el número de juzgado para darle seguimiento a nuestro expediente. ¿Cuál es la siguiente actuación que nosotros estamos buscando? Recuerden que el juicio es un conjunto de actos y hechos jurídicos que están unidos como presupuestos y consecuencias. Una vez que yo ejecuto un acto o un hecho dentro del proceso, ese acto es presupuesto de algún otro que viene en el futuro y es quien genera la consecuencia. Es presupuesto porque es anterior a otro acto y ese acto es el mismo que está generando como consecuencia. Entonces, en estamos hablando de un hecho jurídico que es presentarme a la oficialía de partes común con un documento que viene redactado con los requisitos de una demanda y se viene acompañado por los requisitos que se deben de acompañar con una demanda. Ese hecho jurídico se vuelve presupuesto, va a generar una consecuencia. Cuando yo me presento en la oficialía de partes común, recuerden también que debo de llevar documentos, un documento al menos, para que en copia de demanda, para que se me selle como acuse de recibo y yo pueda tener la constancia de que en fecha y hora presenté la demanda y además en el reverso me van a poner un sello en donde se ponen los documentos que acompañé a la demanda, ya sean documentos base de la acción, poderes, contratos, pagarés, lo que yo haya anexado, vienen algunos tipificados, es decir, con nombre, y otros que son varios u otros, en donde hay diversos documentos que puedo presentar y que no necesariamente tienen un nombre tan claro como lo puede ser un contrato o un pagaré. Con ese documento yo estaré esperando la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que se reciba en el juzgado y que el juez dicte un auto, un proveído, un acuerdo. Ese auto, recuerden que debe emitirse por el juzgado tomando en cuenta lo que estoy presentando. Es decir, no puede decirme el juez auto dándole las gracias por la presentación del documento. O no podría yo esperar que en la siguiente actuación sea, fue tan claro su documento que me parece importante sentenciar en este momento. Esos actos y hechos que están concatenados también llevan una lógica. Es decir, después de una presentación de demanda, debe de venir un auto. Ese auto puede ser de 3 tipos. Lo lógico es que sean 3 tipos de autos. Un auto admisorio, que es el que estamos buscando, que me admita la demanda a trámite. El auto preventivo, cuando la demanda es obscura o irregular, entonces dictan un auto preventivo para que yo aclare y enderece la demanda. Y el auto de desechamiento, como ya lo vieron también en la exposición que acaba de preceder, una causal de desechamiento es la notoria incompetencia. Cuando, por ejemplo, presento una demanda y estoy buscando que en la vía ordinaria civil se resuelva el conflicto y porque yo he oído que el juicio ordinario civil es rápido y expedito, decido que mi controversia del orden familiar o mi controversia de arrendamiento inmobiliaria la presento enunciando como la vía oral civil. Lo que hará el juez al ver que es un arrendamiento o que es una controversia del orden familiar,
lo que hará es desecharla inmediatamente. Dictará un auto de desechamiento por ser notoriamente incompetente. Si no es una cuestión de esa naturaleza, si por ejemplo otra causal que pudiera dar el desechamiento es la ausencia de firma, que ya también lo vimos. Si un documento no está firmado, el Código de Procedimientos en el artículo 65, aunque podría llegarse a interpretar que no es lo correcto, pero si yo les digo, a ver, a esta demanda le faltó la firma, y nos vamos a el artículo 981, en donde dice, si la demanda fuera obscura o irregular, o no cumpliere con alguno de los requisitos que señala el artículo anterior, y el artículo anterior es el 980, en donde su fracción novena indica que un requisito es la firma, ustedes me podrían decir, pues voy a aplicar el 981 dictando un auto preventivo para que dentro de los siguientes 5 días comparezca al juzgado a solucionar el problema, que es imponer la firma en presencia judicial. Eso podría ser una solución si ustedes no tienen en conciencia el artículo 65 del Código de Procedimientos, que es una regla general. Esa regla general estipula que los documentos sin firma no se obsequiarán. ¿Qué quiere decir que no se obsequiarán? Que ni siquiera tengo que leerlos, no tengo que acordarlos. Entonces, aquí el juez está impedido de aplicar por falta de firma un auto preventivo, tiene que aplicar el artículo 65 con la no interposición de una demanda por no contar con firma. No se obsequia la petición solicitada, que en ese caso es la presentación de la demanda. En esos dos casos es cuando manifiestamente se debe decretar un auto de desechamiento. Ese auto de desechamiento, pues obviamente da por terminado el procedimiento y se ponen a disposición de la parte actora los documentos base de la acción y documentos de prueba y documentos que haya adjuntado a su demanda para que los pueda recoger en el juzgado. En ese caso, bueno, pues es el auto de desechamiento, si, como lo indica el artículo 981, la demanda es obscura o es irregular. ¿Cuándo es obscura? Cuando, por ejemplo, la demanda dice que el monto es de 555,000 pesos y resulta ser que en las prestaciones digo que son 555,000 pesos y en los hechos menciono en alguno de los hechos que el adeudo es por 500,000 pesos. Es obscura, ¿por qué? Porque no coinciden las cantidades. Entonces el juez me va a decir, te prevengo para que dentro del término de 5 días me vengas a indicar cuál es la cantidad que estás reclamando. Otro error, por ejemplo, que también es muy común, es que los nombres estén incorrectos. Que yo demande a Hugo Carlos Carrasco Soule López en el proemio y más adelante indique que la demanda se presenta en contra de Hugo Carrasco López Soule, que ahí estoy omitiendo mi nombre de Carlos y estoy invirtiendo los apellidos finales. Entonces el juez también me va a pedir que yo aclare. Cualquier inconsistencia, obscuridad entre lo redactado en la propia demanda o entre la demanda y los documentos base de la acción, por ejemplo, que yo diga que es un contrato volvemos a lo mismo, por 550,000 pesos, y en la demanda está redactado todo muy bien, todo está coherente y es congruente, pero resulta ser que se va al documento base de la acción y el contrato dice que el adeudo es por 500,000 pesos, entonces también puede pedir la aclaración el juez y nos va a prevenir. En ese caso es obscura. Por ejemplo, ¿qué sucedería si la demanda es irregular, que no cumpla con otro requisito? Pues también me tendrá que prevenir. Esa prevención, como lo indica el artículo 981, debe de indicarse con toda precisión en qué consisten los defectos de la misma y solamente se hará esta prevención por una ocasión. No, si yo no resuelvo la prevención, el juez no me va a decir, te prevengo porque ahora te equivocaste o ahora hay obscuridad en esto. Si no resuelves la prevención satisfactoriamente, entonces lo que vendrá después del escrito en donde pretendes resolver la prevención y no lo haces, vendrá el desechamiento de la demanda
porque te estarán aplicando la sanción que implica el artículo 981. Dice que en caso de que no se reúna la prevención, se tendrá que desechar. Dice, el actor deberá cumplir con la prevención que haga el juez en un plazo máximo de 3 días, contados a partir del día siguiente, aquel en que surte efectos la notificación. Y en caso de no hacerlo transcurrido el término, el juez desechará, precisando los puntos de la prevención que no fueron atendidos y pondrá a disposición del interesado todos los documentos originales y las copias simples que se hayan exhibido. Fíjense, entonces, es un plazo de 3 días para resolver la prevención, de 3 días contados a partir de que surte efectos la notificación. Si es una notificación personal, surte efectos el mismo día. Si es una notificación por boletín, surte a las 12 del día siguiente de cuando fue publicado. Y se empezarán a contar los 3 días. Si yo no desahogo la prevención dentro de esos 3 días, el 981 indica que se deberá de desechar, precisando por qué razones no se cumplió la prevención. ¿Qué más podemos indicar? Pues dentro de la demanda, recuerden que se deben de expresar con toda claridad cuál es el hecho y hechos que se intentan de demostrar, y se deben de mencionar los testigos, el nombre y apellidos y domicilio de los testigos, para que pues, así puedan ser notificados y que puedan comparecer a juicio a desahogar su testimonio. Admitida la demanda, cuando estamos hablando de que ya se desahogó la prevención, si se desahoga correctamente, entonces el juez va a dictar un auto preventivo. Si no hubo causales de improcedencia para desechar la demanda, o si se previno y se desahogó correctamente, se va a dictar el auto admisorio. Si la demanda fue redactada de manera clara, precisa, no tiene ninguna irregularidad y además resulta ser que es legal, o sea, está conforme a los requisitos del artículo 980, entonces se debe dictar un auto admisorio. Ese auto admisorio, en ese auto admisorio se ordenará correr traslado con copia de la demanda y de los documentos acompañados a ella al demandado para que en el plazo de 9 días ocurra a producir su contestación por escrito. Es decir, ordena que se le emplace al demandado y se le otorgue 9 días para contestar la demanda. El emplazamiento se debe efectuar con una copia de la demanda y con las copias de traslado a las que me he referido de acuerdo al artículo 95 del Código de Procedimientos. Transcurrido el plazo fijado para contestar la demanda y en su caso la reconvención sin que lo hubieran hecho, entonces se procederá a declarar el estado de rebeldía. Antes de proceder al estado de rebeldía, el juez debe de examinar escrupulosamente si el emplazamiento fue hecho correctamente. Si el emplazamiento no fue hecho correctamente, tiene que volver, se repone, se nulifica el emplazamiento defectuoso y ordena que se reponga y se vuelva a emplazar. No voy a ahondar mucho en este tema porque es parte de las conferencias que van a tener esta semana y la que sigue. ¿Alguna duda en cuanto a los autos que se deben de dictar, en dónde se debe de presentar la demanda? En realidad, la presentación, el tiempo y forma, el tiempo les comenté que debe de ser en día hábil y en horario de 9 de la mañana a 11:59 de la noche para poder presentar las demandas. En día hábil, es decir, no pueden presentarse ni sábados ni domingos, se puede presentar electrónicamente y se debe de presentar, la forma es en documento, acompañándolo con los documentos que indica el artículo 95. Es más, si por ejemplo digo que voy actuando en representación de Jenny Mendiola y le digo al juez que actúo como apoderado, de acuerdo al poder que se anexa, y no anexo el poder, el juez me va a prevenir.
El juez me va a prevenir para que en el término de 3 días se exhiba el poder con el que se acredite que tengo la representación de Jenny Mendiola. Entonces, no es solamente la prevención relacionada con reunir los requisitos del artículo 980, sino también que se reúnan adecuadamente los artículos de los requisitos del artículo 95. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, con esto tenemos visto el tema de presentación de la demanda, la forma y tiempo de la presentación de la demanda, así como las consecuencias que origina la presentación de la demanda, que son el dictado de un auto preventivo, de desechamiento o de prevención. Cuando se dicta el auto admisorio, recuerden que no es solamente la admisión de la demanda lo que viene en ese auto. En ese auto también vendrá el exhorto para que las partes traten de llegar a una mediación. También se tendrá la radicación del expediente. ¿Qué quiere decir la radicación? Que el juez determina que el expediente llegó a su juzgado con el número de expediente tal entre las partes A y B y se va a sustanciar en ese juzgado. Ese es el auto de radicación, es el mismo, auto admisorio de radicación, o el auto de radicación está en el auto admisorio. Entonces, si además, por ejemplo, en el acta, en la demanda, porque sea reclamadas cuestiones vinculadas con una propiedad, se puede pedir la inscripción de la demanda en el registro público de la propiedad. Entonces, en ese caso también en el auto admisorio se mencionará que debe de procederse a la inscripción de la demanda en el registro público de la propiedad. Si solicité que se autorizara a abogados en términos del párrafo cuarto o en términos del penúltimo párrafo del artículo 112, el juez también tendrá que acordar lo conducente, tendrá que decir si procede o no procede el mandato judicial o la autorización para oír y recibir notificaciones. Si en la demanda mencioné que señalaba domicilio para oír y recibir notificaciones personales, el juez también tendrá que pronunciarse sobre el tema de el señalamiento del domicilio. Y así todo lo que haya yo solicitado en la demanda deberá de ser acordado. Pero en realidad el artículo 982 nos habla del auto admisorio, 983, perdón, dice admitida la demanda. Esa es la mayor referencia que van a tener en el Código de Procedimientos sobre el acuerdo admisorio. Ya en otros artículos, ustedes irán incorporando resoluciones dentro de este auto admisorio porque son cuestiones que se van añadiendo a la demanda. Por ejemplo, la demanda en ningún momento indica como requisito el señalar abogados o personas para oír y recibir notificaciones. Eso está en el 112. Sin embargo, como vienen en ese mismo escrito, pues el juez también tiene que proveer lo conducente a todo aquello que yo haya pedido fuera de los requisitos de la demanda. ¿Dudas?